Rosario Tala es la estación de ferrocarril de la localidad Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Desde la misma parte el ramal a Gualeguay. El 30 de junio de 1875 se habilitó la conexión ferroviaria a través de la línea que luego se integraría en el Ferrocarril General Urquiza con las ciudades de Paraná, Nogoyá y Rosario del Tala. En 1888 llegó a nuestra ciudad la primera locomotora del ramal Gualeguay-Tala, siendo recibida por bombas y banda. En la ocasión se ofreció un banquete a los invitados especiales. Por decreto, el 21 de enero de 1890 se dan los nombres a las estaciones Domínguez, Urquiza, Gilbert, Urdinarray, Almada, Palavecino, Echagüe, Mansilla, Galarza, etc. La grave crisis que afectó al país en 1890 con la presidencia de Miguel Ángel Juárez Celman también repercutió en nuestra provincia, cuyo gobierno, encabezado por Clemente Basavilbaso, imposibilitado de afrontar abultada deuda pública, transfirió en febrero de 1892 el ferrocarril central entrerriano a la empresa de Entre Ríos Railway Company Limitada. Con dicha empresa celebró un contrato del gobierno provincial para la construcción de un nuevo ramal ferroviario en noviembre de 1898. Al fin, en octubre de 1899, se dejó inaugurado el tramo Sola-Maciá. En 1900, la cifra había ascendido a 16.000 kilómetros de vías, cantidad que se duplicó en 1915, cuando la Argentina, con 33.000 kilómetros, se colocaba entre los 10 países de mayor kilometraje de vías férreas en todo el mundo. El 1 de mayo de 1948, el gobierno peronista había nacionalizado los ferrocarriles, que hasta entonces eran propiedad de los ingleses. Aunque necesitaban inversiones, eran una poderosa herramienta para el desarrollo nacional. La red ferroviaria llegó a tener en esos años 35.746 kilómetros de red operable, la más larga del continente. El 2 de marzo de 1950, la visita de Eva Duarte de Perón conmocionó a los habitantes de Rosario del Tala en su paso con el tren, el cual se detuvo, repartiéndose ropas, calzados y juguetes en la estación. La red ferroviaria continuó creciendo hasta 1957, año en que se llegó a los 47.000 kilómetros de extensión. Para el año 1961, la estación de trenes Rosario Tala contaba con 17 empleados de planta permanente, 30 en la cuadrilla, artesanos de telégrafo y demás, haciendo un total aproximado de 100 personas que dependían de la industria ferroviaria. El Ferrocarril General Urquiza hacía su recorrido diario por la estación y era el medio más usado de transporte interurbano en ese entonces. La guerra de 1982 también dejó una marca en nuestra ciudad y un recuerdo en la estación, ya que el 2 de abril de ese año, durante 4 días, se cargaron en Tala 2 trenes cargueros, un tren de primera, 2 trenes turistas y un furgón en máquina con material del ejército y municiones con destino Paraná. En 1987, el llamado Tren de la Esperanza hizo su parada en nuestra ciudad con la visita del expresidente Carlos Saúl Menem en plena campaña electoral. El mismo brindó un discurso
junto a Marino Waterloo, postulado también para la intendencia de Tala. En el año 1989, la realidad de nuestra estación ya no era la misma. El negociado de camiones y la economía del país hizo decrecer la estabilidad y la industria del ferrocarril. En ese año, la estación Rosario Tala contaba con 8 empleados en planta, 10 peones de cuadrilla y un capataz. Ya en el año 1990, la estación contaba solo con 5 empleados a los que en 1991 se les entregara telegrama con propuesta de indemnización. En 1992, en pleno mandato nacional del expresidente Carlos Saúl Menem y el gobierno de Mario Armando Moyne, 44 años después de su nacionalización, los ferrocarriles volvieron a manos privadas. En 2002, el gobernador Sergio Montiel reacondiciona y pone en marcha los primeros ramales de la provincia. El 19 de diciembre de 2009 se realizó un viaje de prueba en la estación del ferrocarril de la ciudad, con la presencia del gobernador Sergio Uribarri. Fue la primera vez en 18 años que vuelve a pasar el tren por la estación Rosario Tala. A partir de marzo de 2010, el tren volvió a unir Concepción del Uruguay y Paraná, pasando por 24 localidades entrerrianas, entre ellas nuestra ciudad. El servicio cuenta con 2 frecuencias semanales. Hoy la estación Rosario Tala forma parte de la historia grande del ferrocarril General Urquiza, en su auge más importante.